que vamos ahora a otro tema que es también muy, muy importante y un tema que es importante para México y es la elección judicial. Me da muchísimo, muchísimo gusto poder saludar ahora a uno de los candidatos que, bueno, pues también usted lo conoce seguramente de muchos de sus planteamientos, el licenciado Andrés García Reper, quien busca ser magistrado de disciplina judicial de Tamaulipas. Licenciado, bienvenido aquí con Toño Ruiz. ¿Qué tal, Toño? Es un honor para mí acompañarte en tu programa. Te agradezco la invitación. Sé lo importante que es este programa y su contenido para la comunidad mexicana y en general hispánica en Estados Unidos. Entonces, me siento muy honrado de haber sido invitado y cuenta conmigo y con toda libertad y apertura puedes hacer las preguntas que tú desees. Al contrario, yo le agradezco que esté aquí con nosotros, que esté frente a estos micrófonos, que también, bueno, pues obviamente nos ve mucha gente en México, acá en los Estados Unidos, transmitimos desde acá, pero es un programa que es, de acuerdo a las encuestas y de acuerdo a no las encuestas, a las estadísticas, también es muy visto allá en México. Y licenciado, pues usted ha sido una de las voces más fuertes en cuanto a la crítica a ese poder judicial. Hoy busca ser magistrado de disciplina judicial, pues vamos, esta nueva área que estaría en todo caso sustituyendo a la Judicatura Federal, hasta cierto punto, hay una parte que se queda, y en un estado tan importante como lo es Tamaulipas, tenemos que comenzar con la pregunta. Es un estado que se ha enfrentado a varios gobernadores cuestionables, muchos de ellos en prisión, otros fugados. El último exgobernador, bueno, pues enfrenta hay una serie de acusaciones, ha precisamente sido, y eso ha sido claro, ¿no? Ayudado por muchos impartidores de justicia de su estado. Nos referimos a Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Qué va a pasar en caso de que usted llegue a esa magistratura, que llegue a ser usted magistrado de disciplina judicial allá en Tamaulipas? Y no quiero que obviamente esto se convierta en un conflicto de intereses, pero ¿qué pasaría si llegara a su escritorio un caso de tan alto nivel como el de un exgobernador como García Cabeza de Vaca? Bien, bueno, pues como este es un órgano nuevo que lastimosamente se crea debido a la falta de aplicación de la ley para poner en orden las desviaciones de poder de los jueces y magistrados del Poder Judicial Federal, pero con su espejo en los estados donde también los poderes judiciales pues vienen funcionando en total, digamos, oscurantismo, opacidad, en que la gente no sabe por qué una persona llega a ser juez, qué tipo de filtros tuvo que pasar, qué tipo de filtros tuvo que pasar una persona para ser secretario de un juez. La gente sabía que a los magistrados del Tribunal Superior, que en Tamaulipas se llama Supremo Tribunal de Justicia, pues los nombraba el Congreso a propuesta del gobernador, así estaba en la Constitución. Entonces, pues esto era un nombramiento muy parecido a los de la Corte. Es un nombramiento eminentemente político, en el que el titular del Poder Ejecutivo proponía unos nombres y se procesaban políticamente al interior del Congreso. Eso sí lo sabía la gente, o sea, ya llegó tal persona de presidente del tribunal y ahí pues a buscar las relaciones, ¿no? Quién lo conoce y todo, y yo traigo un asunto de divorcio, le quiero quitar los hijos a mi exesposa, quiero correr a mi inquilino, etcétera. Y cuando estos asuntos pasan primero por un juez del fuero común, ¿no? Un juez como le llaman menor, o juez de lo civil, o juez penal, o juez administrativo, o juez laboral, en segunda instancia de apelación, suben al Supremo Tribunal de Justicia, y bueno, pues ahí se arreglaban o se arreglan las cosas con base muchas veces en las relaciones políticas de los justiciables, de las personas que acuden a pedir justicia con los magistrados, que muchas veces también, y es lógico que así fuera, pues provenían de filas muy, muy afines al partido que estuviera en el poder. ¿Por qué? Pues porque lo votaban los diputados, que eran la mayoría de legisladores que estuvieran en funciones, que respondían justamente a una línea específica, entonces los votaban. Esto, así como lo describo a nivel estatal, sucede a nivel federal. Entonces,
cuando en 1995 se crea el Consejo de la Judicatura, cuyo objetivo era administrar los recursos, administrar la carrera judicial y vigilar la disciplina, pues realmente es un florero porque no vigiló la disciplina como debiera hacerse y además tenía un defecto de origen. Su presidente era el mismo presidente de la Corte y esto también se reflejó en forma de espejo en los estados. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia lo es del Consejo de la Judicatura Local. Entonces, pues si tú estabas bien con el magistrado presidente, pues podía pasar lo que fuera, porque no te iba a suceder absolutamente nada. Y por eso vimos un boom, un pico, una cresta de desviaciones de poder como acoso sexual al interior de los juzgados y tribunales, tráfico de influencias, conflicto de intereses, faltas de respeto, sobreexplotación de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se crea este tribunal justamente para decir, ya no va a haber un Consejo de la Judicatura con estas características. Este tribunal, su único objetivo, la razón de su existencia es vigilar permanentemente el comportamiento de los jueces y de todo el personal. Por lo tanto, pues no puedes rehuir a tu obligación constitucional. Esto es, nosotros vamos a recibir quejas de todas aquellas personas, no nada más los que hayan perdido en un juicio o se hayan visto afectados en un juicio. La queja se abre para toda la sociedad. Quejas en contra de jueces, magistrados, sobre todo jueces, porque los magistrados los juzga, en su caso, el Poder Legislativo directamente mediante el juicio político y la declaración de procedencia. Pero imagínate que nos digan, no, pues yo sé que este juez le acepta droga a los carteles o este otro juez pues se deja comprar y arregla los asuntos así, pues nos va a tocar investigar. Eso sí, las quejas deberán ser quejas fundadas, con elementos de prueba que nos permita a nosotros iniciar una investigación en la que realmente se pueda averiguar la verdad de las cosas. Porque también sabemos que en un juicio hay una parte que gana y una parte que pierde. ¿Se vale que la parte que pierde esté en desacuerdo y critique el criterio del juez? Sí. Pero si denuncia alguna conducta indebida por parte del juez, entonces sí hay que investigar. También habrá que investigar, pues oye, hay que abrir un canal para que las personas que trabajan en un juzgado puedan decir, quiero denunciar a este juez o quiero denunciar a este compañero o a esta compañera que se dedica a hacer todo menos trabajar, que nos falta el respeto, que llega en estado inconveniente, que acosa a las compañeras, que ofende al personal, etcétera. Pues todas esas cosas las vamos a investigar. El objetivo de este tribunal es establecer un antes y un después. De tal manera que no quiero decir que vaya a haber una cacería de brujas, ni mucho menos, pero lo que sí va a haber es aplicación estricta de la ley. Cuando digo estricta, es que no vamos a buscar la salida fácil, pero tampoco vamos a imputar conductas porque se nos ocurra, porque Juan dice que le escuchó a Pedro, que escuchó que Martín dijo que no sé qué, y entonces ya con eso, no. Vamos a necesitar evidencia. Pero es algo que se va a hacer conforme a derecho. La Constitución establece los límites de la conducta punitiva de cualquier instancia investigadora y habrá también, desde luego, su ley orgánica y su reglamento para regirlo. Pero sí, es un poco vergonzante que tenga que existir un tribunal de disciplina que vigile a los jueces, ¿no? Se supone que pues no tendría por qué haber eso y se supone que quien entra a ser juez lo hace por una vocación de justicia, pero lamentablemente hemos llegado a este extremo en este país y se tomaron estas decisiones en las iniciativas. La gente las apoyó, eso quiere decir que la gente está muy pendiente, sin que parezca un auto, digamos, tratar de llamar la atención sobre la candidatura que tu servidor ostenta. Yo sí creo que este es el órgano más importante de la nueva reforma, porque es el órgano que va a meter orden en todos estos aspectos en que nadie metía orden. Y licenciado, esto es una situación que vino ocurriendo durante mucho tiempo, el actuar cuestionable de algunos impartidores de justicia al grado de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador en varias mañaneras llegó a asegurar que ese Consejo de la Judicatura Federal nunca había actuado en contra de un juez. Él decía, y lo dijo varias veces en las mañaneras Andrés Manuel López Obrador, no hay un solo juez en prisión por alguna irregularidad. En Sin Censura, en su momento, el doctor Isaac de Paz nos dijo, bueno, no, si hay uno que otro, no son muchos, si hay uno que otro. Yo le quiero preguntar a usted, que pues vamos, busca ser magistrado en este tribunal de disciplina judicial,
¿A qué sanciones se podrían enfrentar los impartidores y las impartidoras de justicia? ¿Hablamos de situaciones como la inhabilitación o bien sanciones que llegarían a lo penal? Muy pertinente y oportuna tu pregunta, porque pues cualquiera puede pensar que esto va a ser una especie de ministerio público y de juzgado penal al mismo tiempo, ¿no? No, el Tribunal de Disciplina es un tribunal cuya materia es la justicia administrativa dentro del Poder Judicial. O sea, los actos de los jueces son revisables y la conducta de los jueces es revisable por cuanto a que cometen actos que los hacen acreedores a ser responsables jurídicamente en el desempeño de sus actividades. Entonces tiene las características de un derecho sancionador administrativo, que no es, nosotros no vamos a poder imponer una sanción penal. Te platico cómo está el tema de las sanciones. Como en materia administrativa en general, primero es una amonestación privada o pública, un apercibimiento, después viene una multa, después de la multa viene una suspensión temporal, después viene la destitución y después viene la inhabilitación. Dependiendo de la falta, sabremos si a esa persona habrá que sancionarla con una amonestación y se va graduando con base en el asunto particular, en la posibilidad de reincidencia o de primo incidencia por parte del responsable, del presunto o de la presunta responsable. Pero cuando nos llegue a nosotros y se nos ponga en conocimiento un hecho probablemente constitutivo de delito, inmediatamente damos vista, desde luego, a la Fiscalía del Estado para que si hay lugar se investiguen delitos. Y si nosotros de nuestras investigaciones también advertimos que hay delitos, de inmediato avisamos. Y esto no, una no excluye a la otra. Si además cometiste infracciones y faltas administrativas, también se te va a sancionar. ¿A qué me refiero? Pues mira, es difícil, pero no imposible comprobar la colusión o la corrupción, ¿no? El aceptar sobornos y el aceptar dádivas para resolver. Es difícil demostrar, pero si se cuentan las pruebas, eso es un delito. Así de fácil. Pero ¿cuáles son las faltas? Pues el acoso, la violencia política de género, la explotación a deshoras del personal, la falta de trato amable hacia el justiciable, el prolongar demasiado la emisión de una sentencia, el no recibir a las personas para escuchar lo que tengan que decir, el no revisar con exhaustividad. Aquí quiero hacer paréntesis en una labor muy interesante que siempre la he yo comentado y como que nadie se la tomaba en serio hasta ahora. Y es que en una controversia hay más de una posibilidad de resolución. O sea, un juez tiene por lo menos dos alternativas y tiene el criterio y la facultad y su potestad decidir cuál de las dos es la que él cree que se adapta mejor, se aplica mejor al caso concreto. Pero tiene que argumentar por qué no escogió la otra. Porque el juez es el dueño, llamémoslo así, de tu futuro jurídico. O sea, él es el que decide sobre tus bienes, sobre tu libertad, sobre tus derechos. Y si no te explica bien por qué no escogió una solución que podría haberte beneficiado más, pues entonces está habiendo una justicia incompleta, porque tú no sabes entonces cuáles fueron las razones que lo llevaron a escoger eso. Y el juez es responsable, desde mi punto de vista, de las consecuencias jurídicas de una de esas decisiones. ¿Por qué? Porque si un juez decide postergar la emisión de una sentencia indebidamente, porque el abogado del de enfrente le dijo, no, es que se enfermó el de las copias, y entonces, ok, pues lo dejamos para el otro mes. Todo este tipo de conductas que son, todos sabemos que son dirigidas y estudiadas para poder estirar los juicios para ganar tiempo o para cobrar pensiones, etcétera. Bueno, el juez para mí es responsable. Entonces, si alguien se queja de eso, yo no voy a cambiar la resolución del juez, porque eso lo hace un tribunal de apelación, o lo hace un juez de amparo en su caso, o hasta la Suprema Corte si llega hasta arriba. Pero lo que yo sí puedo hacer es decir, tú ocasionaste una serie de consecuencias que podrías haber impedido si hubieras aplicado correctamente. Cuando digo correctamente, no es que sea con base en mi criterio, es revisar
que en la emisión de tus actos no hayas violado el debido proceso, no hayas dejado de considerar algo que tenías que haber considerado, que le hayas admitido todas las pruebas a las personas. Digamos que hayas llevado bien el debido proceso. En resumen, no seré un juez del criterio, pero sí de la correcta aplicación del derecho por parte de los jueces. Y obviamente justificarlo todo como es debido.